El Señor nos conceda a todos y a cada uno de nosotros que celebramos la Eucaristía de este día, la gracia del Espíritu Santo, que es el don del entendimiento, para poder entender su palabra y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Lectura de la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho, y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerza: a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente: ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamusa y toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no tenemos necesidad de darle una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor se llenó de furor, y la expresión de su rostro se alteró frente a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey tomó la palabra y ordenó activar el horno 7 veces más de lo habitual. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos en el horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor quedó estupefacto y se levantó rápidamente, y tomando la palabra dijo a sus cortesanos: ¿no eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Ellos le respondieron diciendo: así es, rey. Él replicó: sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de los dioses. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él, y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria, honor y poder eternamente, Señor. A ti gloria, honor, poder eternamente, Señor. Bendito seas, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo.
Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en su casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de prostitución, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús respondió: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, renovemos la alegría, la dicha de estar juntos celebrando la Eucaristía un día más en esta quinta semana de Cuaresma y en este tiempo providencial. Hoy estamos escuchando la primera lectura del libro de Daniel. Daniel fue un gran profeta, un profeta que, como todos, portador de la palabra de Dios, también tenía un don como de clarividencia, podía ver más allá, se lo denominaba el vidente. Y el rey Nabucodonosor lo tenía como su mano derecha, y cada vez que tenía sueños o visiones así extraordinarias, indescriptibles racionalmente, recurría a Daniel para que Daniel, con su don, le aclarara, le revelara la interpretación profunda de su visión o su sueño. Y en este capítulo del libro de Daniel, de la profecía de Daniel que escuchamos, lo vemos al rey Nabucodonosor, que era un rey, el rey de Babilonia, un gobierno muy poderoso, una nación fuerte, que estaba creciendo por las batallas y cómo iba invadiendo otros pueblos y apoderándose de ellos. La colonización, podemos decir, de pueblos nuevos. Y bueno, los israelitas eran víctimas, obviamente, de esta invasión, y muchos de ellos fueron deportados, ya no vivían en Israel, sino que fueron llevados a Babilonia, como esclavos, la mayoría de ellos, ¿no? Algunos, el rey les echó el ojo porque los veía muy inteligentes, muy capaces, y entonces los asoció de alguna manera a la administración
del reinado y los hizo administradores de provincias, de ciudades. Aquí aparece entonces la historia de estos tres hermanos judíos llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Eran los nombres propios de estos tres muchachos, hermanos. El rey, que se consideraba y lo consideraban divinidad, hacía lo que quería respecto de la imposición religiosa al pueblo. Es decir, la gente tenía que adorar y tenía que rendir culto a los dioses que dispusiera el rey, porque él era la autoridad suprema, también en el campo de lo espiritual. Obviamente no había libertad de expresión, ni mucho menos libertad de culto, como hoy se tiene, obviamente. No había derechos. Obviamente que todos los ciudadanos de Babilonia ya estaban acostumbrados, porque era su forma de vivir, y honraban al rey cumpliendo sus mandatos. Pero los judíos sufrían, obviamente, esta imposición, porque el judío tenía muy grabado en su corazón al Dios de Abraham, al Dios de sus padres, al único Dios verdadero al cual ellos adoraban y rendían culto, al Dios que ellos sabían muy bien, los había liberado según las tradiciones de sus antepasados y les había dado la tierra, esa tierra que ahora habían perdido, esa tierra que ahora está desolada, esa tierra que es su tierra, en la cual sus hijos habían nacido. Pero ahora, por negligencia e infidelidad al verdadero Dios, estaban deportados y habían vuelto a la experiencia de la esclavitud. Y obviamente, Nabucodonosor era un rey muy cruel. Si hacía lo que él decía, y si no, los exterminaba. Y mucho más, no solo a sus compatriotas, los de Babilonia, sino también mucho más a los esclavos que venían de otras tierras. Por eso se le antojó a Nabucodonosor, dice, erigir una estatua que medía, según dicen, todo es simbólico, obviamente, son libros simbólicos, pero que tienen su enseñanza divina para nosotros. Erigir una estatua de 30 metros de alta, de oro, por 3 de ancho. Ya ahí vemos un poco la desproporción y la invitación a ver lo que está atrás, porque es muy difícil que 30 metros puedan sostenerse en 3. Pero bueno, es un problema de arquitectura que no nos compete a nosotros. Y dijo que se debería adorar a esa estatua. Este es el nuevo Dios que impone el rey. Y todo aquel que tenga la osadía de negarse a adorar a esta estatua sagrada será arrojado al horno ardiente, ¿no? Así sucedió y así se decretó. Pero estos 3 muchachos judíos, administradores de una de las ciudades de Babilonia, son acusados ante el rey de negarse a adorar esa estatua. Entonces el rey los manda a llamar y les dice, ¿es verdad que ustedes se niegan a adorar la estatua que yo obligo a adorar como Dios? Y ellos dicen, mira, rey, esta discusión para nosotros no tiene ninguna cabida, no vamos a entrar en ella, porque nosotros solamente adoramos a nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Entonces dice que el rey se enfurece, dice que van a ser condenados a muerte, al horno ardiente. Y ellos dicen, a nosotros no nos importa, porque este Dios en quien creemos único y verdadero, Él nos protegerá y nos librará de tus manos. Y si aún así, fíjense qué interesante esto que sigue, si aún así no nos liberara, jamás vamos a adorar otro Dios fuera de Él. Ahí el rey se terminó de enloquecer, de enojo, de ira, de odio, y dijo que activaran 7 veces más todavía a ese horno ardiente, y que ataran, eligió los 3, la gente más fuerte de su ejército, para que ataran, amordazaran
a estos 3 jóvenes y los arrojaron al horno ardiente. Y así sucedió. Pero dice que la mano del Señor estaba con ellos. Y cuando el rey se asoma a ver, ¿no?, ¿qué encuentra? Que ellos se movían en medio de las llamas ardientes del horno con total libertad y sin sufrir ningún daño. Y encima había un cuarto hombre que cuestiona al rey. ¿Cómo no eran de Sadrach, Mesach y Abed-Negó? Les envió el ángel para protegerlos y hacer que las llamas del horno no hagan ningún daño a estos 3 jóvenes. Y termina el rey bendiciendo al Dios verdadero de los judíos. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores que confiaron en él, quebrantando la orden del rey. Bendito sea. Ellos que entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Un relato que es muy interesante, un relato muy significativo, pero que para nosotros obviamente tiene un mensaje muy profundo, ¿no? Estos 3 jóvenes judíos no la pasaron bien. No solo que se les quitó esa responsabilidad que el rey les encomendaba, de haberlos hecho administradores de una ciudad, sino que fueron condenados a muerte por permanecer fiel a su fe, a su religión, a su Dios. No lo pasaron bien. Fueron atados, amordazados y condenados a muerte en el horno ardiente. Pero ellos permanecieron fieles a pesar de todo. ¿No? Nosotros, si traemos este mensaje a nuestra vida y nos ponemos un poco con sinceridad, ¿no?, porque hay que ser muy sincero en todo esto, mirándonos con mucha sinceridad, también vemos que no la pasamos bien, que hay momentos en la vida donde las cosas no son como deberían ser, donde uno sufre injusticias de muchos orígenes, ¿no? Y el sufrimiento, la incomprensión, las difamaciones, las acusaciones y un montón de otras cosas que hay que soportar, cosas que no podemos cambiar, que no las hicimos nosotros, que no merecemos las consecuencias negativas, pero que sin embargo las padecemos. Cada uno analice esto y vea su propia realidad, ponga su propio ejemplo. Pero el mensaje está aquí, que Dios está con nosotros y que Dios envía a su ángel a nuestro lado para que nosotros no tropecemos ante ningún mal. Y ninguna fuerza negativa o agresión puede hacernos daño. Llegará, pero Dios la detendrá y no causará el daño que los demás buscan que nos cause. Para lo cual, lo que se necesita es la confianza en Dios, solo en Dios. Hubiera sido muy fácil, tal vez, para estos 3 jóvenes judíos, hacer la vista gorda y obedecer a Dios total, adorar un pedazo de metal. ¿Qué mal hace? Pero estarían faltando, ¿no?, a su lealtad. Fíjense lo que es la lealtad, ¿no?, lo que es la fidelidad, lo que es haber tomado un camino, sabiendo lo que muchas veces cuando uno encara este camino que tomó en la fe, deja muchas otras cosas atrás, que son buenas en sí mismas, pero que las deja, porque hay una opción superior. Así es nuestra vida y así también es nuestra fe. Por eso, hoy lo que se nos invita en la palabra de Dios es a darle honor y gloria eternamente al Señor y solo al Señor, con todo nuestro corazón, con actos de fidelidad y confianza, poniendo nuestra vida en sus manos y esperando en Él para que Él obre en nosotros prodigios de misericordia, de liberación, de sanación. Él tiene la respuesta que nuestro corazón anhela, solo Él. Y por eso también
nos propone la palabra de Dios de este miércoles, alabar al Señor con un canto que el mismo profeta Daniel solía homenajear a Dios permanentemente. Bendito seas, Dios de nuestros padres, santo y glorioso es tu nombre, alabado y exaltado eternamente. El Dios de la creación, el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que nos da la libertad, el Dios que nos ha hecho sus hijos, el Dios que nos ha introducido en su familia de amor, el Dios de la esperanza, el Dios de Jesucristo, el Dios de nuestra redención, nuestra salvación, el Dios que es bendición para nosotros, el Dios que nos llama, que nos elige, que nos envía en su nombre, el Dios que confía en nosotros, ese Dios, a Él gloria y alabanza, honor y poder eternamente. Hagamos propia entonces las palabras de Daniel, hagamos propia la canción que propone este canto del capítulo 3 del libro de Daniel, y junto a él, movidos por el Espíritu Santo, demos gloria a nuestro Dios y Señor y Salvador. En el Evangelio seguimos escuchando este capítulo 8, 7 y 8 de Juan. Hoy Jesús está frente a un grupo de judíos que creyeron en él. Así comienza el texto de hoy. Y Jesús se dirige a ellos. ¿Por qué? A ver. Sí, estos judíos creyeron realmente en Jesús. Creyeron. La palabra del Señor los cautivó, tal vez algunos milagros que haya hecho en su presencia, los movilizó. Y entonces los siguieron, se convirtieron en una especie de discípulos. Y Jesús, que los recibe, les habla con sinceridad, porque conoce sus corazones. Él conocía el corazón de todos, conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Porque sí, nosotros creemos en Él, lo adoramos, lo alabamos, lo bendecimos, nos encomendamos a Él. Pero muchas veces nuestra vida, nuestro proceder con nosotros mismos y con los demás, no está acorde de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra fe, de nuestro discipulado, es decir, seguir los pasos de Jesús. No está acorde. Apunta más bien para otro lado. Es como que nuestra fe muchas veces es una especie de analgésico del alma o de la conciencia, donde recurrimos a ella cuando estamos mal, cuando estamos viviendo la saturación en esos momentos difíciles de la vida. Y ahí la pastillita de la fe, ¿no? Pero después nuestra vida, cuando más o menos está normalizada, va por otros caminos, muy distintos. Y Jesús, que conocía los corazones de estos nuevos discípulos judíos, les dice que tienen que permanecer en mi palabra. Esto que escucharon y que ahora los lleva a seguirme, tiene que ser una constante en ustedes. Porque de esa manera van a ser libres. Y ahí, ¿cómo? Nosotros somos libres. Somos hijos de Abraham, venimos de una dinastía sagrada. No somos esclavos. Tal vez poca memoria, ¿no? La del judío que le respondió así a Jesús, porque en ese momento, obviamente, Israel no estaba en un estado de libertad. Al contrario, era en una colonia de Roma y vivían esclavizados bajo el dominio del emperador. Y sus autoridades locales, su rey, inclusive Herodes, le importaba tres pitos. Transaba con el emperador romano. Y así vivían los judíos. Vivían en un clima de esclavitud. Todo se les permitía llevar adelante sus costumbres, pero hasta cierto punto. Eran vigilados, eran limitados, ¿cierto? Casi encasillados. Y la fuerza romana permanentemente los tenía ahí bajo dominio y les hacía sentir su autoridad, su poder sobre ellos. Vivían en sus tierras, sí, no estaban deportados en esta ocasión como en otras, como en el caso de Daniel en Babilonia, pero obviamente no vivían en libertad. La libertad sí era religiosa,
Pilato no les importaba que vivieran su religión, les respetaba su derecho religioso y sus costumbres religiosas, inclusive los sumos sacerdotes y los fariseos y demás autoridades religiosas judías tenían una cierta amistad, así decir, que hacían que Pilatos, gobernador romano, mantuviera las cosas así, o sea, les permitía, no les complicara la vida. Entonces iban y venían. Y por supuesto ni hablar de todos los intereses creados que había en el fondo, desde los romanos y los fariseos. Pero bueno, el problema está aquí en la pregunta, ¿no? Nosotros somos, la pregunta de Jesús, o sea, tiene que ser, si siguen mis palabras serán libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Y Jesús aprovecha eso, no va a entrar en estos detalles que entramos nosotros, de que realmente no eran libres, sino estaban oprimidos por los romanos, sino que va más a lo profundo, a la verdadera libertad, a la cual Jesús nos quiere llevar, a la libertad interior, la libertad espiritual, porque ahí es donde están las peores esclavitudes, sin duda. Las externas van y vienen, pero las que permanecen y torturan al hombre son las esclavitudes interiores, que están adentro nuestro y que nos condicionan nuestra vida y nuestra libertad, tal cual. Y Jesús le dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo sí. Por eso, si el Hijo, Jesús, los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que son descendientes de Abraham, pero fíjense que quieren matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo les digo que he visto al Padre y que vengo de Él. Y ustedes hacen lo que han aprendido de su papá, no del Padre. Y ellos ahí reaccionan, pero si nuestro Padre es Abraham, hacemos lo que Él dice. Y Jesús le dice, no se crea, porque si su padre fuera Abraham, realmente, obrarían como él, pero no quieren matarme al hombre que les dice la verdad que él mismo ha oído de Dios, como Abraham aceptó la voluntad de Dios, fue un hombre de fe, se puso en las manos de Dios, fue obediente, le creyó a Dios, a pesar de que lo que Dios le prometía a Abraham era una realidad totalmente ilógica. Sin embargo, Abraham creyó, por eso es el padre de la fe y nuestro padre en la fe, también a nosotros, cristianos de hoy día, porque es un ejemplo de fidelidad, de confianza en Dios. Entonces, ¿qué les quiere decir Jesús? Que Abraham creyó en Dios con todo el corazón y empeñó su vida, hasta el punto de entregarle a su propio hijo, porque Dios se lo pedía. Y aunque su corazón humano estaría quebrado, sin embargo, él sabía que Dios estaba por sobre todo. Y si Dios le había dado a ese hijo, el hijo de su vejez, ese hijo no le pertenecía a Dios. Y si ahora Dios se lo pide, aunque sea de esta manera, sacrificándolo, como eran las costumbres de la época, se lo tengo que dar. Esa es la fe. Una fe que empeña la vida. Por eso Jesús les dice, si ustedes creyeran en mí, no me querrían matar. Dicen que me creen, pero no me creen. Me siguen porque los he atraído, como cualquier otro que hace cosas así de pronto llamativas. Y es atractivo por su carisma, por su personalidad, porque tiene palabras que dejan pensando y porque encima hace milagros que pero no más, no llegaron más de ahí. Por eso Jesús le echa en cara, les aclara todo esto, ¿no? Si ustedes permanecen fiel a mi palabra, ¿y cuál es mi palabra? ¿Qué les dice mi palabra? Que es la palabra del Padre, que está encarnada en mí, que yo vengo a proclamarles. ¿Cuál es? ¿De qué se trata esta palabra? Esta palabra es que renazcamos todos los días a una vida nueva y que dejemos de lado esas costumbres personalistas, esas costumbres que, aún religiosas, que lo único que hacen muchas veces es limitarnos en nuestra libertad interior. Podemos ser, hay dos tipos de cristianos, vamos a poner este ejemplo para entender mejor la cosa. Podemos encontrar dos tipos de cristianos. Los cristianos que hacen lo que
se les ha impuesto por tradición de cumplir los mandamientos, tradición de cumplir preceptos por cumplir, tradición de vivir los ritos por los ritos mismos, sin encontrar el significado profundo de los mismos. Tradición, no comer carne porque es viernes de Cuaresma o es Viernes Santo. Tradición de querer que el ramito me sea bendecido y me toque. Hay gente que me ha llamado en estos días y me ha preguntado dónde puede conseguir olivo y si yo voy a bendecir olivo en el templo para después que lo puedan venir a buscar y tener en casa cuando pase todo esto. ¿Ven? Como que el tener el olivo bendito y no cualquier otra planta fuera tan importante y tan fundamental. Cuando el Domingo de Ramos, por ejemplo, habla de otras cosas. Los signos que tenemos, como la bendición de Ramos y demás, son signos que nos invitan a adentrarnos en otra realidad mucho más profunda y no por el ramito mismo. Hay gente que viene a buscar el ramito, se lo bendice, se va contenta y no le importa lo que sigue. Entonces, podemos ser esta clase de cristianos que hacemos lo que la tradición y la institución nos pide, o podemos ser otros cristianos, otro tipo de cristianos, que hacemos lo que Dios nos pide, que es muy diferente. Dos realidades abismalmente opuestas. Seguir a Jesús, ser discípulo, configurarnos con Él, escuchar su palabra, meditarla, encarnarla en la vida. Es un nuevo nacimiento que conlleva una decisión permanente de cada día, de cada momento, para lo cual implica estar en una comunión profunda con Él, que comienza con la oración y la contemplación, con el silencio y la escucha, y descubrir y dejarnos guiar por el Espíritu, porque esta es una acción de Dios en mí, en nosotros, de mostrar en este camino. Y no quedarnos aferrados simplemente a costumbres superfluas, a ritos, a cumplimientos sin profundidad, porque eso es esclavitud, y que no nos demos cuenta. Ay, estoy contento y tengo paz porque me confesé. Bien, qué bueno. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Cuál es tu respuesta a la gracia recibida? Un cambio de vida, actitudes nuevas. El Señor te ha perdonado, te ha hecho partícipe de su misericordia, liberándote del pecado, amándote, renovando el amor y la gracia. Ahora eso está en vos para que vos hagas lo propio y vos te conviertas en otro Padre misericordioso para con tus hermanos. Ahí está la clave. Esa es la clave auténtica y verdadera. Una realidad donde inclusive Dios nos confronta con nosotros mismos, como lo está haciendo ahora de una manera tan profunda, ¿no? En este tiempo cuarentenal. Y bueno, te pones con tu verdad, para que te enfrentes a vos mismo, para que enfrentes tus miedos. Qué laburito, quiere el Señor que hagamos estos días, este tiempo. ¡Qué Cuaresma! La mejor tal vez en muchos años que hemos tenido. Aunque no podamos ir a la iglesia, aunque tal vez tengamos que comer carne, porque es lo único que en este viernes tenemos en la heladera, en esta época donde la plata se va gastando y no podemos ir a buscar más plata, porque no podemos ir a trabajar, donde todo está colapsado. Tengo que comer carne. ¡Ay, qué desgracia! Y es lo único que tengo. Come tranquilo lo que tenés. Y dale gracias a Dios porque lo tenés. Disfrutalo, compartilo. Y así con todo. No vivamos más en la mediocridad. Estos judíos seguían a Jesús no porque conocían quién era Jesús y querían irse con él, sino porque creían y se habían quedado, obviamente, en ciertas actitudes de Jesús que los habían de alguna forma como cuestionado. Pero para de contar, Jesús ahora quiere ir más allá y cuestionarlos más de fondo. Por eso les dice, ustedes dicen creer en Abraham, ustedes dicen ser libres, ustedes dicen ser fieles a sus antepasados y a las costumbres de sus padres, pero a mí me quieren matar.
Me quieren matar. Si conocieran realmente a Abraham, no querrían matarme. Y en otra parte Jesús le va a decir a los fariseos, a los mismos fariseos, si ustedes que dicen que creen en Abraham, creerían en mí, porque yo soy más que Abraham. Abraham no hubiera querido estar en este momento de la historia y ver quién soy yo. Yo conozco a Abraham, les dice Jesús. Y los fariseos se enloquecen, se rasgan las vestiduras. Dicen, este está loco, hay que matarlo. No tiene ni 50 años y dice que haber conocido a Abraham. ¿Quién se cree que es? ¿Ven? La reacción de los hombres con corazón endurecido. Y obviamente lo terminan crucificado. Pero era necesario eso. Jesús no es que lo buscaba, lo aceptó como parte final, como broche de oro de su testimonio. El testimonio de que Dios ya ha llegado y que su reino ya está entre nosotros. Y que estar con Jesús es la única manera de poder reconocer, descubrir en nuestro interior, por su gracia espiritual, la gran verdad que nos hace libres. Si no, vamos a vivir permaneciendo en la chatura de adoración inconsciente de falsos dioses. ¿Y cuáles son los falsos dioses? Si yo soy cristiano, pero en el fondo yo soy el Dios de mi vida. Sí, porque quiero que los demás me reconozcan, porque quiero imponer mis cosas, lo que hago, lo que dije, lo que yo creé, lo que yo considero que es la verdad y los demás se tienen que someter a ella. ¿Cuántos hay así? Caraduras, mediocres, que quieren imponerse a sí mismos y sus libritos, y que todos lean sus libritos y cumplan con lo que ellos dicen, porque ellos se creen dueños de la verdad, coartando la libertad del otro y cercenando el diálogo enriquecedor en cualquier convivencia humana, también en la convivencia de los religiosos, de mis pares, por ejemplo. Mediocridad. Nos decimos discípulos de Él, pero lo estamos matando a Él. Cuando no le abrimos a nuestra gente un camino de libertad, una nueva forma de vincularse con Dios, una nueva forma de relacionarse con lo espiritual, que nos hace trascender, que nos da libertad, y no cumplir sin motivo, sin razón, porque no sabemos qué cumplimos ni para qué cumplimos, solamente para estar contentos y dejar que nuestra conciencia esté tranquila. Entonces nada nos reprocha, pero nos reprocha a Dios desde dentro, porque no estamos felices, porque en el fondo no somos felices, somos hipócritas. Entonces, de esto se trata, qué hermoso es el Evangelio. Y yo discúlpenme mi vehemencia, no quiero que lo tomen a mal, de ninguna manera, porque no los estoy retando. Lo que les digo, como les decía ayer, me lo digo primero a mí. Jesús nos habla con tanta claridad que si no abrimos los ojos y los oídos, sobre todo el corazón, nos vamos a quedar siempre en lo mismo. Yo creo que estamos en un tiempo de gracia, un tiempo propicio, vaya si es así, a pesar de todo lo negativo que hay. Tiempo en lo espiritual, tal vez es uno de los mejores tiempos de nuestra vida, es este. Por eso Dios quiere, y la Virgen, y sobre todo nosotros, porque Dios lo quiere, está bien que Dios lo quiere, pero que nosotros querramos pasar este tiempo y realmente haber llegado a la Pascua, a dar el paso, la vida, habiendo nacido de nuevo, conscientes de nuestra identidad bautismal, de nuestra resurrección. Y mirar al otro de otra manera, porque me empiezo a ver a mí de otra manera, no ya con envidia, con superioridad, creyendo, ¿quién sos, hermano? ¿Quién te crees que sos? Cuando actúas así, lo único que sos un infeliz. Porque estás obrando de la manera más lejana y ajena al Señor, a lo que nos pide Dios. Tiempos nuevos han de venir. Momentos de gracia y liberación. Pero
Es importante pensar si realmente los estamos aprovechando, si los estamos asimilando desde la fe. Ayúdanos, por favor, Señor, porque solos no podemos. Ayúdanos, por favor, Señor, a entenderte con el don del entendimiento del Espíritu Santo y la sabiduría que nos permita ver tu verdad, descubrirla, asimilarla. Ayúdanos, Señor. Por favor, solos no podemos. Y vivimos agobiados, cansados, porque corremos muchas veces tras la nada. Y hoy Jesús nos lo dice. Escúchenme a mí, para no vivir en el pecado. Y acuérdense que vivir en el pecado, según el Evangelio de Juan, no es pecando con actitudes de pecado pecaminosas, sino es vivir sin Dios, aunque nuestra conciencia adormecida nos diga, así. Sí, yo hago todo bien. Eso le pasaba a los fariseos. Yo sí que cumplo con todo. Ay, tengo paz porque cumplo. ¿Y después qué? Virgen Madre, querida Virgencita del Campo, guíanos, por favor. Enseñanos e intercede ante el Señor para que este tiempo de gracia sea realmente un tiempo donde se esté gestando en nosotros un verdadero y nuevo nacimiento y podamos ser dados a luz, dejando atrás lo viejo y empezar una vida nueva. Feliz, alegre, libre. Por favor, Madre, nos encomendamos una vez más a tu poderosa y maternal intercesión. Que así sea.